La familia en la doctrina social de la Iglesia es algo fundamental, algo importante, puesto que la familia, como podemos intuir, es el primer ente, la primera pequeña sociedad, ¿no?, que se crea y a través de este grupo social se van creando los demás, ¿no? Bien, entremos a ver lo que es el matrimonio primero. El matrimonio es fundamento de la familia. ¿Eso qué significa? Veamos una definición del matrimonio para entenderlo. El matrimonio puede ser la plena comunión de vida en orden a la procreación y educación de los hijos, ¿sí? Es decir, hay un principio natural de la familia que es fuente primera de la sociedad. Y en esta fuente primera de la sociedad encontramos el matrimonio, que es fuente a su vez, ¿no?, de la procreación de los individuos de esta sociedad. Pero no solo esto, sino que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1601, nos dice que es un consorcio de toda la vida ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de los hijos, de la prole. ¿Esto qué significa? Que hay unos bienes que están llamados al matrimonio, ¿no? Es decir, el matrimonio está llamado a generar unos bienes. Estos bienes bien pueden ser ya el amor que se profesan los cónyuges y por lo tanto el bien mutuo, el bien común de estos mismos miembros del matrimonio, ¿no? Y después, además de ello, pone mucho énfasis en lo que sería la procreación. Es decir, no la mera reproducción, que la reproducción la pueden hacer cualquier animal, cualquier ser vivo, sino a la procreación, que es algo propio de la persona humana, es decir, participar en el proceso creador del cual Dios es primera causa, ¿sí? Es decir, los hombres participamos mediante esta procreación de la misma creación de las personas y, por lo tanto, de estos hijos de Dios. El matrimonio, por lo tanto, según el compendio de la doctrina social de la Iglesia, nace de un acto humano, ¿sí?, y se funda sobre la misma naturaleza del amor conyugal, que en cuanto don total y exclusivo de persona a persona comporta un compromiso definitivo, perpetuo, expresado con el consentimiento recíproco de ambos, si no, no hay matrimonio, irrevocable, porque si no, no hay matrimonio, porque si no, no habría matrimonio natural, sería un mero contrato que podríamos revocar y decir que no lo queremos, y eso no es válido, eso no es lo que se espera de un matrimonio. Y público. ¿Público por qué? Porque la Iglesia cree en esta publicidad del propio matrimonio, ¿no? Entonces, si el fin del matrimonio es este amor conyugal que genera mediante la apertura de las personas a la vida, de los cónyuges a la vida, genera esta procreación y esta educación de la prole, y por lo tanto desarrollo de la sociedad, debe tener unas propiedades. Y estas propiedades no pueden ser otras que la unidad, la perpetuidad y el fundamento, ¿sí? ¿Qué es la unidad del vínculo? La unidad del vínculo es básicamente que las dos personas que se juntan en matrimonio se unen. Se unen en una sola carne, como dice la Biblia. Es algo extraño, ¿no? No es un contrato normal, puesto que es un contrato que va más allá, que es un amor total, es darse totalmente al otro, y este darse totalmente genera un vínculo sagrado e inviolable, ¿sí? Es decir, todo el matrimonio, esta unidad perpetua, ¿sí?, y esta unidad no solo de cuerpo, sino también de alma, es decir, una unidad completa, es algo que nos separa, nos diferencia de las mismas bestias, no de las mismas personas, de los mismos animales que
se juntan simplemente por medio de necesidad procreativa, pero nada más, reproductiva y nada más. Nunca procreativa, esto solo las personas. La perpetuidad del vínculo, que es es la siguiente propiedad, se basa en que el vínculo es perpetuo, ¿sí? Es decir, el Evangelio, la palabra de Dios, Dios mismo, Jesús mismo, nos dice que no nos podemos divorciar. ¿Por qué? El amor es para siempre. Tendemos a querer amar para siempre, si no, no hay amor, propiamente dicho, como entrega al otro. Entonces, esto viene a resultar que al ser una sola carne, al ser uno, no los puede separar nadie. Y solo lo que Dios puede unir, no. Dios lo podría separar, pero como no quiere separarlo, lo que une Dios no lo puede separar el hombre. Matrimonio como fin y fundamento de toda comunidad, que es la tercera, ¿no? El fundamento, es decir, el matrimonio, esta institución de origen divino y con participación humana, de doble naturaleza, ¿vale? Tiene algo especialísimo, es decir, da un efecto a lo que sería la sociedad, a la gracia, es decir, aquí lo ponen, siempre que sean conformes a la naturaleza y estén de acuerdo con los consejos de Dios, podrán de seguro robustecer la concordia entre los padres, asegurar la buena educación de los hijos, moderar la patria potestad con el ejemplo del poder divino, hacer obedientes a los hijos para con sus madres, a los sirvientes respecto de sus señores, según León XIII. Esto ya en el siglo XIX. Entonces, ¿esto qué significa? Que el fundamento de toda comunidad, como el matrimonio como fundamento, significa que robustece, da una forma a la sociedad que no la daría de otra manera. Y entonces da una estabilidad, da una misma perpetuidad y un propio desarrollo, ¿no? En esta sociedad, porque sin matrimonio no podrían haber hijos, ni podría haber un vínculo que nos uniera a todos, ¿sí? Vale. Bien, la naturaleza del matrimonio, de la cual he hecho mención antes, la encontramos de diferente manera. Hay dos tipos de naturaleza. Tiene una parte de naturaleza divina y una parte de naturaleza humana. Empecemos con la divina, ¿no? El matrimonio se halla en el plan de Dios. Eso es evidente. ¿Y cómo es evidente? Porque ya en el mismo Génesis nos habla, ¿no?, de esta unión, de esta necesidad del hombre de tener compañía, de tener alguien a quien mirar a los ojos. Y el matrimonio, por tanto, a lo largo de los siglos, nos viene recalcando la Biblia también a lo largo de sus escritos, que fueron escritos a lo largo del tiempo, los bienes del matrimonio, es decir, por qué hay que casarse, ¿no? ¿Por qué es bueno? Y por qué Dios lo manda. Además, si vemos todas las religiones, todo el concepto de matrimonio a nivel universal siempre ha tenido algo que ver con lo que sería la religión, o como mínimo algo más allá que un mero contrato, porque interpretamos ya humanamente, simplemente sin conocer nada, que es algo especial, ¿no? Y como es algo especial, debemos darle esta naturaleza divina, que no solo es por puro pensamiento, sino por revelación mediante la palabra, que nosotros lo conocemos. Por ejemplo, Pío XI, en la encíclica Casticum Nubi, nos dice el perpetuo e indisoluble vínculo del matrimonio, su unidad y su estabilidad tienen por autor a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las leyes del matrimonio, lo que viene del matrimonio no es nada más y nada menos que algo que viene de origen divino, algo que viene instituido por el propio Dios. Este matrimonio, además, tiene una institución de naturaleza humana, es decir, tiene parte de naturaleza humana. ¿Pero en qué parte, no? Pese a que es naturaleza divina, Dios no nos obliga a casarnos, ¿sí? Entonces, necesitamos prestar ese consentimiento, esa voluntad de realizar el matrimonio en tanto que comunión de vida, consorcio de vida, unión de los esposos, todo esto, nosotros tenemos que consentir a ello. Y esta parte
tiene esta naturaleza humana, no solo en el consentimiento, sino que además en la propia libertad del hombre de seguir en el matrimonio. Esto es algo únicamente humano. Dios no nos obliga a seguir en el matrimonio ni a aceptarlo, pero nosotros aceptamos esta carga. Bien, aceptamos esta bendición, sí, que algunos pueden ver como una carga. Aceptamos estos deberes que nos vienen del matrimonio porque lo queremos de verdad. Y lo queremos no solo para ahora, sino que es una opinión que debemos respetar y nosotros nos mantenemos en ella. Y eso también tiene parte de naturaleza humana, evidentemente. ¿Sí? Bien. Después, si nos vamos a lo que serían los bienes del matrimonio, podemos interpretar que hay muchos bienes, ¿no? Pero San Agustín, y por eso estamos haciendo doctrina social de la Iglesia, nos dice que hay 3 bienes. Todos estos son los bienes porque son buenas las nupcias: prole, fidelidad y sacramento. Los bienes del matrimonio vienen a ser sus fines, la finalidad, ¿no? Más allá del amor conyugal, ¿sí? Entonces, la prole, vemos que en cualquier acto matrimonial no nos podemos cerrar a la vida, es decir, el acto matrimonial debe estar abierto a esa vida, a esa transmisión de vida mediante el acto conyugal, que es pues que conduce a la procreación, evidentemente. Entonces, este matrimonio tiene un significado unitivo y un significado procreador, ¿no? Es decir, une las almas, une al matrimonio, pero también los llama a procrear, a tener hijos, ¿no? Esta cita de llenad la tierra, ¿no? Tened hijos, sed fecundos y llenad la tierra. Entonces, esto lo que nos viene a decir es que nosotros no nos podemos encerrar en un matrimonio sin voluntad de tener hijos, porque un matrimonio sin ninguna voluntad de transmitir la vida es meramente lo que sería una pareja que hacen actos sexuales, ya está, ¿sí? Entonces, este amor mutuo y verdadero, evidentemente, salta y se convierte en realidad en algo material mediante el hijo. El hijo es fruto del amor, y esto es lo más bonito que puede pasar. Entonces, la prole es por ello que ocupa el primer lugar entre los bienes del matrimonio. Y si no existiera este fin del matrimonio de tener hijos, no habría sociedad, no habría. No podemos decir que no, es que lo creamos en cajitas, tenemos a los niños en cajitas y dejamos al matrimonio externo. No, el matrimonio tiene también la fidelidad de tener prole y educarlos para algo muy sencillo, que es para el desarrollo de la sociedad mismo y para el bien, evidentemente, de la propia familia. Hablando de la educación, es necesario que exista. Es decir, no podemos encerrarnos a que no haya una educación. Esta educación habla de un derecho y una obligación a educar, ¿sí? ¿A quién esta obligación se le da? Se le da a los padres, a quienes han engendrado se les da la obligación de que eduquen a los hijos, puesto que engendrar a los hijos como conejos y después dejarlos al campo, eso no es ser padre. Eso no es el fin del matrimonio. El fin del matrimonio no es solo tener hijos, sino tener hijos y educarlos, y formarlos, y darles cariño, vida, amor, ¿sí? Entonces, el matrimonio, dice, según Pío XI también en Cásticos 9, en el matrimonio es donde se proveyó mejor a esta tan necesaria educación de los hijos, pues estando los padres unidos entre sí con vínculo indisoluble, siempre se halla a mano su cooperación y mutuo auxilio. Si pasamos a la fidelidad, que es el último, si pasamos a la fidelidad, que es el segundo de los bienes del matrimonio, vemos que es una absoluta unidad del matrimonio, es decir, esta fidelidad significa una lealtad completa al otro cónyuge, pero no una lealtad porque te obligan, sino una lealtad por amor, porque tú lo quieres y porque te das. Es mucho más, ¿no? Es una unión plena que no solo une, sino que te hace casto, te controla, ¿no? Es decir, el amor libre no existe, no hay amor libre. El amor es darse a uno
y por lo tanto, si tú no te das, no hay amor, ¿sí? Entonces, hay una fidelidad en la castidad, es decir, el acto conyugal es darse absolutamente, porque no te das para ti si no te das para el otro. Aquí hay una frase muy bonita que dice, obras son amores y no buenas razones. Pues aquí es a lo que vamos, ¿no? Una recíproca formación interior de los esposos que también podría llamarse causa primera del matrimonio, es decir, el darse para ser fiel, para formarse mutuamente como espíritus, como personas y como fieles cristianos. Vale. Si seguimos con el sacramento, vemos que el catecismo nos dice que la alianza matrimonial constituye un consorcio para toda la vida, ordenado al índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, ¿sí? Y fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. ¿Qué es sacramento? Sacramento es simplemente un símbolo sensible, un signo sensible, es decir, algo que tú puedes ver. Ahora bien, el sacramento para los católicos es algo más. Es el símbolo, es el signo de Dios presente en ese acto, ¿no? Entonces, aquí vemos cuando Cristo insiste en la indisolubilidad del pacto nupcial, ¿no? Cuando dice, no se separe lo que ha unido a Dios, y cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera, ¿sí? Indisolubilidad, por lo tanto. También compete al matrimonio verdadero, estar unidos, pensar en esa indisolubilidad y no pensar en que nos vamos a separar, porque claro, si nos casamos por un rato, no, nos casamos para toda la vida. Y cuando un cristiano lo ve, ¿no? Cuando hace sacramento, no solo es un sacramento ante Dios, sino que esto también significa un sacramento ante toda la comunidad, es decir, toda la comunidad ve que tú estás casado y por lo tanto que te tienen que ayudar en ese camino de amor para constituir una comunidad de vida. Y por lo tanto no te dejan, no es que te dejen solo, sino que la comunidad entera tiene esa obligación, ¿no? de ayudarte, gracias a que tú muestras, pues, esa lealtad mediante pues, haberte casado, evidentemente. Y no solo eso, el sacramento da una estabilidad al matrimonio, una estabilidad que genera, a la vez, estabilidad en la sociedad, y por lo tanto un bien para el conjunto de las personas. Por eso, todos deberíamos colaborar mediante esto. Finalmente, hay que recordar la parte más litúrgica, ¿no? del sacramento, es decir, algo que viene de la Iglesia para cristianos, ¿no? Digamos. Entonces, este sacramento de vivos lo que nos da, ¿sí? Es un signo y fuente de una peculiar gracia interior, ¿sí? Es decir, Dios, digamos que bendice de alguna manera este sacramento para hacerlo fácil, sin meterme en teología, y no puede existir entre bautizados verdadero matrimonio, sino que lo sea por el mismo sacramento, porque si creemos en Dios, si queremos a Dios, ¿qué más que casarnos pensando en la gracia de Dios, ¿no? Queriendo esa gracia. Ahora bien, también la Casti Connubii finalmente nos dice que en este sacramento, cuando ya se ha producido el sacramento, evidentemente el acto conyugal es una licencia permitida, es decir, no está bien el sexo fuera del matrimonio, pero cuando es dentro, ese acto conyugal viene a ser un darse absolutamente al otro para incluso generar vida, y por lo tanto es algo que es un fin primario, ¿no? Darse absolutamente, dar todo el amor, y por lo tanto es lo que se debe seguir en este caso. No se condena, sino que incluso se favorece la procreación con los bienes, ¿no? Muy bien. Pues hasta aquí los bienes de la familia y las definiciones del matrimonio, propiedades, etc. Bien, ahora vamos a ver la naturaleza y misión de la familia. ¿Qué sentido tiene, no? ¿La familia qué es? La familia es comunidad fundamental. Es una comunión, arranca con esta comunión conyugal, con este matrimonio, ¿sí? Y por lo tanto, al final, con esta entrega mutua del hombre y la mujer,
y la prole, evidentemente, se genera esta primera sociedad humana, que debe ser necesariamente comunión de amor y de vida. Además, debemos reconocer a la familia como esta sociedad que es, esta comunidad que es, y por lo tanto un sujeto propio digno de derechos. Por lo tanto, la Iglesia considera que la familia es titular de derechos propios y originarios. Es la célula primera y vital de la sociedad y, por lo tanto, fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social. Fijaos en esto, prototipo de toda organización social. Es decir, el Estado debería ser como una gran familia, todos queriéndonos y ayudándonos. No lo logramos, evidentemente. Vale, y tenemos que buscar este modelo de familia, ¿no? En la mismísima Trinidad, en la Santísima Trinidad, deberíamos buscarlo, esta unión perfecta entre estas tres personas y una sola naturaleza, ¿no? Pero si bajamos un poco al nivel teológico, lo podemos encontrar también en lo que sería la Sagrada Familia, el modelo ideal de madre, padre e hijo, ¿no? Todos unidos, todos juntos y además con una vocación, con un mensaje, con una misión que viene desde arriba, ¿no? De Dios mismo. Así que la misión de la familia, ¿cuál puede ser? ¿No? La misión de la familia no es ninguna otra que transmitir el amor. Tiene la misión exacta, según Juan Pablo II, de custodiar, revelar y comunicar el amor. Es algo muy bonito, ¿sí? Es decir, es un reflejo vivo del amor de Dios, ¿vale? En concreto. Es decir, los cristianos no podemos pensar en un Dios abstracto, porque un Dios abstracto no es compatible con lo que vemos, con la realidad. Lo que vemos es un Dios concreto, y este Dios concreto, este amor de Dios por la humanidad, se ve claramente en el amor de una madre por su hijo. Se ve. Es maravilloso, ¿no? Es decir, todos sonreímos cuando vemos a una madre, abrazar a su hijo. Pues sentimos ese amor, pues es ese amor de Dios, ¿no? Que nosotros nos pide que le transmitamos a la familia y la familia lo transmita, evidentemente, a la sociedad. Bien, hay 4 fines más particulares, ¿no? Es decir, una formación de una comunidad de personas, viviendo fielmente en una comunión, ¿bien? El amor de la familia, se perfecciona esta familia haciéndose una comunidad de personas y por lo tanto, formando, digamos, a las personas más y mejor interiormente y evidentemente también de cara al exterior. Hay un servicio a la vida, es decir, pues a la procreación, si no, la familia pues sería simplemente algo, un contrato, ya está. Esto tiene la prole es muy importante, es decir, el darse también significa dar vida. Dar vida es el gran signo del amor, ¿no? La participación en el desarrollo de la sociedad es algo importante, es decir, sin la familia no se desarrollaría propiamente la sociedad, porque la sociedad necesita de familias fuertes, unidas y cabales para que pueda desarrollarse la sociedad mediante esta formación que se ha recibido en la familia. Si no hay formación dentro de la familia, cuando uno sale a la sociedad, no hay forma de desarrollarse y por lo tanto tampoco se puede desarrollar a nivel comunitario. Y hay participación en la vida y misión de la Iglesia. Eso es evidente. La Iglesia descarga su gran parte de su misión en la familia. Es decir, le da esa llamada, esa misión, esa vocación de ser comunidad de amor. Y no solo de amor, sino ser iglesia doméstica. Es decir, educar en el cristianismo, educar la fe, vivir la fe en familia. Una verdadera identidad y seguir este plan de Dios que nos manda en el mismo seno familiar, en la misma comunidad primera que es esta familia, ¿no? Transmitiendo a los hermanos el mismo amor de Dios, el mismo amor de Cristo, Cristo crucificado y Cristo vivo. Esto, transmitirlo en la familia. Y además, la familia cristiana, como dice Juan Pablo II, se hace símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia, de esta Iglesia que es madre maestra. Bien, si pasamos a la sociedad al servicio de la familia, vemos que la sociedad debe reconocer esta subjetividad primera de la familia y prioridad, ¿no? Respetando esta prioridad y preeminencia social de la familia,
y debe honrarla, reconocerla, respetarla y promoverla según el principio de subsidiariedad que hemos visto en temas anteriores. El servicio de la sociedad a la familia se concreta ¿con qué? Con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de la familia. Esto es muy sencillo, ¿sí? Es decir, hay que hacer políticas familiares que protejan a las familias. Si no protegemos este modelo de familia, se diluye y por lo tanto la sociedad no progresa, se va a Norris. Aquí vemos, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución Española, que es el primero de lo que sería, creo que es el capítulo de principios rectores de la política social y económica. Es el primer artículo que hay, ¿no? Y es bonito, ¿no? Ver cómo la sociedad ya pensaba en sí que la familia era importante, por lo tanto había que fijarla en el texto constitucional incluso. Los derechos de la familia, pues bien, las familias tienen una serie de derechos, ¿sí? Y la Iglesia, pues, ha creado una carta de derechos para presentar a toda la gente una formulación de derechos fundamentales inherentes a esta sociedad natural y universal que es la familia, simplemente. Vale, si queréis, pues se llama Carta de los Derechos de la Familia, es muy interesante, pero, bien, pasaremos a otros temas, ¿no? Lo importante es la acción, lo importante es la acción educativa de la familia, ¿no? Hemos hablado mucho de esto, pero volvemos a hacerlo. La familia es considerada como el lugar primario de la humanización de la persona en sociedad y cuna de vida y del amor, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la familia debe educar, es necesario, es decir, si la familia no educa, no van a educar los profesores. Los profesores lo que tienen es que enseñar, ¿sí? La familia es el primer brote de educación, ¿no? Entonces, ¿qué es educación? Es la formación del hombre tal y cual debe ser. Simplemente, es enseñarle esa dirección de vida que debe tomar conforme a su naturaleza. Entonces, la familia tiene esta responsabilidad de ofrecer una educación integral. Integral quiere decir que ponga a la persona en orden a su fin último y al bien de las sociedades. No simplemente a educarla en temas de educación de catalán, castellano, lenguas, etcétera, etcétera. No. Debe educarla más allá. Debe educarla íntegramente también de espíritu. También a ser buena persona, a seguir este bien común del que hablamos muchos, ¿no? Este fin último que evidentemente es Dios. El cultivo de las virtudes fundamentales de la justicia y la caridad, según dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El derecho a la educación es algo inherente a la persona, ¿sí? Es algo inalienable. Entonces, esta educación no puede ser para todos igual, porque si para todos fuera igual, las personas no se podrían desarrollar de forma diferente, es decir, depende del sexo, de la edad, de tus características físicas, psicomotrices, mentales, de cualquier tipo, ¿vale? Y conforme evidentemente a tu cultura, a tu civilización, a las tradiciones patrias, etc., debe ser esta educación modelada, para adecuarse perfectamente a la persona a la cual se le tiene que dar ese derecho. Todos los cristianos, además, tienen un derecho a la educación cristiana, no se les puede negar. Entonces, deben ser iniciados gradualmente en la Iglesia. ¿Y cómo se inicia gradualmente en la Iglesia? Primero con el bautismo, ¿no? Después va la comunión, después va la confirmación, ¿no? Y después ya va todo un progreso de vida en la cual pues una persona va siguiendo aprendiendo, no se acaba aquí. Entonces, hay que aprender a adorar a Dios, a vivir según el hombre nuevo y contribuir al crecimiento de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Acostumbrándose a dar pues esperanza y promover esta elevación cristiana del mundo, es decir, la familia está llamada a la evangelización, a llevar la palabra de Cristo no solo a efectos abstractos, sino a efectos concretos, palpables, materiales. Es decir, ser iglesia doméstica, ser luz del mundo, pues esto es lo que tiene que ser la familia también. Y tiene que haber un derecho, evidentemente, del cristiano a ser educado así. Porque si no puede ser educado en la fe cristiana, no puede ser educado en su forma de ser según sus creencias, ¿no? Bien, sobre todo aquí se pone mucho énfasis con los jóvenes, con la Iglesia, etcétera, etcétera, y esto es un precepto muy importante, va mucho más allá de lo que podamos pensar. Los titulares de la misión educativa, ¿quiénes son? Son la familia como primera sociedad, ¿no? Están gravemente educados a la educación de la prole,
y son los primeros y principales educadores. Es decir, la familia, por lo tanto, es la primera escuela de las virtudes sociales. ¿Y cuáles son las virtudes sociales? Pues la justicia, la bondad, incluso el temor de Dios, etcétera, etcétera. Es preciso que los padres también tengan absoluta libertad en la elección de sus escuelas, porque si no pueden elegir sus escuelas, no pueden hacer nada, ¿sí? Porque entonces todo sería uniforme y el poder público haría injerencia absoluta dentro de esa libertad, de esa autonomía, de la libertad de las personas para escoger su propia voluntad y su propio camino. Incluso aquí este precepto también está garantizado en nuestra Constitución, en el artículo 27, si no me equivoco, que es el artículo del derecho a la libre enseñanza, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Vemos que tampoco los padres, por elegir una escuela cristiana, deben verse obligados a cargar con cargas injustas, porque la igualdad formal, ¿no?, que puede ser sobre la ley todos son iguales, pueden escoger la escuela que quieran, pero después no ayudamos a nada a las escuelas cristianas, pues entonces eso significaría que los padres cristianos tendrían que verse pagando más y al final la gente se acabaría orientando hacia escuelas públicas, laicas, absolutamente, ¿no? Eso, hay que garantizar esta igualdad tanto material como formal, o formal y material, como queráis. La sociedad civil también tiene una obligación de cuidar este derecho a la educación, de velar por este derecho, tutelar estos derechos, para atender a la necesidad del hombre de ser educado tal y como es, ¿sí? Y aquí ya vamos al Estado, es decir, el Estado debe procurar que a todos los ciudadanos les sea accesible la cultura, accesible la educación, y para ello, para poder escoger entre diferentes tipos, modelos educativos, tiene que haber una libertad educativa, excluyendo un monopolio de las escuelas, ¿sí? ¿Qué más? Dice Pío XI, son las funciones de la autoridad estatal: garantizar y promover. Garantizar este derecho y promover que las personas tengan este derecho a la educación, pero no solo a la educación, sino a la libre elección de la educación que quieren coger, ¿sí? De acuerdo, evidentemente, con la naturaleza del hombre. La Iglesia, finalmente, es el tercer sujeto que es titular de la misión educativa, ¿sí? Y vemos que tiene un deber de educación porque es mater et magistra, ¿no? Madre y maestra. ¿Por qué? Porque no solo tiene el deber, no solo tiene el derecho, sino también el deber de mostrar este camino que Dios mismo nos ha enseñado, nos ha dado para, para extender la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esta necesidad de hablar de la vida de Cristo, de la salvación, porque creemos firmemente en ello y porque creemos que es un bien que todo el mundo debe conocer, la Iglesia también puede y debe educar, anunciar este camino de la salvación con atención constante. ¿Para qué? Para que puedan lograr esta plenitud de vida que nosotros los católicos creemos que está en Dios, en la Iglesia, en la comunidad eclesial. Vemos esta manifestación, ¿no?, más palpable de lo que sería el reino de Dios en la tierra, ¿no?, de esta comunidad plena. Así que, bueno, la Iglesia también intenta este anuncio desde la parte educativa.